Hola, bienvenidos, les habla el profe Ricardo y la clase semejanza de figuras planas. El objetivo, semejanza de triángulos. Repasemos el concepto de semejanza. Dos figuras son semejantes si los ángulos interiores son iguales. Tenemos estos dos trapecios y podemos ver que sus ángulos son iguales, todos sus ángulos interiores son iguales, es decir que las dos figuras tienen la misma forma. La otra condición para que dos figuras sean semejantes es que la razón entre los lados homólogos sean iguales. Tendríamos aquí los lados homólogos A y A', B y B', C y C' y D con D'. Si la razón entre estos lados homólogos es la misma, decimos que los lados son proporcionales y cumpliría la condición número 2. Y el valor K lo conocemos como constante de proporcionalidad. Entonces, para que dos figuras sean semejantes se debe cumplir que los ángulos interiores sean iguales y que los lados homólogos estén en una misma razón. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué imágenes son semejantes? Tenemos el rectángulo A, rectángulo B y rectángulo C. Por lo tanto, la primera condición estaría cumpliéndose. A, B y C tienen la misma forma, los ángulos interiores son iguales, son rectángulos. Faltaría ver si sus lados son proporcionales. Vamos a comparar la figura A con la figura B, donde los lados homólogos serían 5 es a 7,5 y 8 es a 12. Para que sean proporcionales tendríamos que comprobar que el producto cruzado sea el mismo, es decir, que 5 por 12 debe ser igual a 7,5 por 8. 5 por 12 son 60, 7,5 por 8 también son 60. Por lo tanto, las figuras A y B tienen sus ángulos interiores iguales y sus lados proporcionales. Por lo tanto, las figuras A y B son semejantes. Comparemos ahora las figuras B con C, a ver si sus lados homólogos son proporcionales. Es decir, 7,5 es a 9, como 12 es a 14. Para que sean proporcionales, el producto cruzado debe ser el mismo, es decir, 7,5 por 14 debe ser igual a 9 por 2. 7,5 por 14 es igual a 105 y 9 por 12 es igual a 108. El producto cruzado es distinto, por lo tanto las figuras B y C no son semejantes. Veamos el ejemplo número 2. Dice, los triángulos A, B, C y D, E, F son semejantes. Es decir, sus ángulos interiores son iguales y sus lados son proporcionales. ¿Cuál es el perímetro del triángulo DEF? Primero entonces vamos a calcular la razón de semejanza de los lados. En este caso vamos a buscar dos lados homólogos, que serían 8 y 10. Vamos a simplificar lo más posible. 8 sobre 10 simplificamos por 2, nos quedaría 4 es a 5. La razón de semejanza entre los lados sería 4 es a 5. Vamos a calcular la razón de semejanza de los perímetros, pero por la propiedad sabemos que la razón de semejanza de los perímetros es la misma razón de semejanza de los lados. Vamos a calcular entonces el perímetro del triángulo ABC, que sería 8 más 12 más 15, nos daría 35. Y vamos a formar la proporción entre la razón de semejanza de los perímetros y sus perímetros respectivos, quedándome entonces la proporción 4 es a 5, como el perímetro ABC es al perímetro del triángulo DEF. Vamos a llamar P al perímetro del triángulo DEF, por lo tanto, reemplazando el perímetro del triángulo ABC, nos quedaría la proporción 4 es a 5, como 35 es a P. Multiplicamos cruzado, 5 por 35 dividido 4, 5 por 35 son 175 y 175 dividido 4 nos da 43,75.
5. Por lo tanto, el perímetro del triángulo DEF es igual a 43,75. Entonces acá lo que aplicamos es la razón de semejanza que se repite para la razón de semejanza de los perímetros. Los lados y los perímetros están en una misma razón, por lo tanto puedo formar una proporción entre la razón de semejanza y los perímetros y así determinar el perímetro, en este caso del segundo triángulo. Definamos el concepto de escala. La escala es la razón de semejanza también entre las dimensiones de un dibujo y las dimensiones reales del dibujo que lo representa. Veamos el ejemplo. La siguiente imagen representa el plano de un departamento a escala 1:200. Las dimensiones del comedor en el dibujo son 3,5 de largo y 2 centímetros de ancho. ¿Cuáles son las medidas reales? Tenemos que la escala del dibujo está en 1:200, o la razón de semejanza, que también se llama escala. En este caso, 1 centímetro del dibujo son 200 centímetros real. Eso es lo que significaría la escala, o esta razón de semejanza. Formamos proporciones entonces para encontrar el largo y el ancho. El ancho entonces tendríamos la razón 1:200, como 2 centímetros del dibujo es a la medida del ancho real. Multiplicamos cruzado, sería 2 por 200 dividido 1, eso me quedaría 400 centímetros reales, es decir, que el ancho del comedor equivale a 4 metros. Calculamos el largo con la misma razón, 1:200, y formamos la proporción 1:200. Tenemos que el dibujo es 3,5 centímetros en el dibujo, es a el largo real. Multiplicamos cruzado, 3,5 por 200 dividido 1. Eso me da 700, por lo tanto el largo real serían 7 metros. Veamos la semejanza de triángulos. Todos los triángulos equiláteros son semejantes. La primera condición, todos los triángulos van a cumplir esta condición. Sus ángulos interiores siempre son iguales a 60, no importa el tamaño, todos los ángulos interiores van a ser igual a 60. Así que la primera condición se cumpliría para cualquier tipo de triángulo equilátero. Sus tres lados son iguales, por lo tanto siempre sus lados van a estar en una misma razón. Entonces siempre dos o más triángulos equiláteros siempre serán semejantes. Veamos postulados de semejanza de triángulos. Veamos el postulado LLL o lado, lado, lado. Dice que dos triángulos son semejantes si tienen todos los lados proporcionales. Es decir, no importando la medida de los ángulos, solo importa que los tres lados sean proporcionales. Entonces, si tenemos dos triángulos y la razón entre los lados es proporcional o tienen una misma razón, basta con esta información para decir que estos dos triángulos son semejantes. Ese es el postulado LLL. Veamos el ejemplo. Pregunta, dice, ¿son semejantes los siguientes triángulos? Tenemos los siguientes triángulos, no se me indica la medida de los ángulos, por lo tanto voy a aplicar el postulado LLL para verificar si son o no semejantes. Formamos razón de semejanza entre lados homólogos. Vamos a partir con 12 y 18. Simplificamos por 6 y nos quedaría 2 es a 3. Seguimos con el 15 con 22,5, que serían lados homólogos. Como el 22,5 es decimal, amplificamos por 10 para convertirlo en un número entero, pero el 15 también se multiplica por 10. Nos quedaría entonces 150 sobre 225. Simplificamos, podemos simplificar por 5, nos quedaría 30 sobre 45.
30 sobre 45 puedo seguir simplificando, en este caso voy a simplificar por 15 y me quedaría entonces 2 es a 3. Y el tercer lado que sería 10 con 15, que serían los lados homólogos. 10 con 15 simplificamos por 5 y me quedaría 2 es a 3. Con esta información bastaría para indicar que estos dos triángulos son semejantes sin importar la medida de sus ángulos o la condición número 1. Por lo tanto, por el postulado LLL, estos triángulos son semejantes. Veamos el siguiente postulado, el postulado AA o ángulo-ángulo. Dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Tenemos entonces dos triángulos. Si tenemos que el ángulo que está en A y A' son iguales, y además tenemos el ángulo que está en B y B' que también son iguales, es decir, si en ambas figuras tenemos dos ángulos iguales y ambas figuras son triángulos, tenemos entonces que los dos triángulos serán semejantes, sin importar la medida de sus lados y sin importar el tercer ángulo. Teniendo dos ángulos iguales, ya esos dos triángulos van a ser semejantes. Veamos el ejemplo. ¿Cuánto mide el lado B'C'? Tenemos dos triángulos entonces, el triángulo ABC y el ángulo A'B'C'. Y preguntan por el lado B'C'. Vamos a ver si son semejantes para poder hacer una proporción. Y vamos a calcular primero el vértice A o el ángulo que está en el vértice A. Sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180. Por lo tanto, el ángulo que está en el vértice A o el ángulo A será igual a 180 restado con la suma de 100 con 60. 100 con 60 nos da 160, restado con 180 nos da 20. Es decir, que el ángulo en A o en el vértice A mide 20 grados. Entonces tenemos en el siguiente triángulo la siguiente información. El ángulo A y el ángulo A' ambos miden 20 grados. Tenemos el ángulo B y B' que ambos miden 100. Es decir, estos dos triángulos tienen dos ángulos iguales. Por lo tanto, los triángulos son semejantes por el postulado ángulo-ángulo o AA. Sin necesidad de hacer proporciones entre los lados. Basta con que tenga dos ángulos iguales para que sean semejantes. Por lo tanto, puedo formar proporciones aplicando proporción sabiendo que ya son semejantes por el postulado AA. La razón entre los lados homólogos sería 20 es a 15, que sería la diagonal, como 12, que sería el lado derecho, es a x. En ese mismo orden, entonces, multiplicamos cruzados, sería x es igual a 15 por 12 dividido 20. 15 por 12 son 180, 180 dividido en 20 nos daría 9. Por lo tanto, x, que representaba el lado B'C', tenemos que el lado B'C' mide exactamente 9. Entonces, en este triángulo solo bastó tener dos ángulos para saber que estos dos triángulos eran semejantes. Y si son semejantes, puedo aplicar proporciones. Vemos el postulado LAL o lado-ángulo-lado. Dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos igual. Tenemos entonces en la figura dos triángulos. Tenemos el triángulo en B formado por los lados A y C y tenemos el ángulo B' formado por los lados A' y C'. Si se cumple que los ángulos B y B' son iguales y que los lados que forman estos ángulos C y C' con A y A' están en una misma razón, estos dos triángulos van a ser semejantes, sin importar la medida del tercer lado, solo sabiendo que tiene dos ángulos iguales y que los lados que forman estos dos ángulos iguales son proporcionales.
Veamos el ejemplo. Dice, ¿cuánto mide el lado B'C'? Tenemos aquí el lado B'C' marcado con X. Vamos a trabajar con las siguientes medidas de los ángulos. Tenemos el ángulo A y el ángulo A' que mide 65. No tengo más información de los ángulos, pero tendríamos que comprobar que los lados que forman estos dos ángulos iguales, que son el ángulo A y el ángulo A', son proporcionales. Formamos la proporción 8 es a 20, por lo tanto el otro orden debería ser 7 es a 17,5. Para que estos dos valores formen una proporción, debemos multiplicar cruzado, es decir, 8 con 17,5 y 20 con 7. Debemos multiplicar 8 por 17,5 y compararlo con 20,7. 8 multiplicado por 17,5 es igual a 140. Y 20 multiplicado por 7 es igual a 140. Es decir, que los lados que forman el ángulo A y A' son proporcionales. Por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes por el postulado LAL. Formamos la proporción para encontrar el segmento desconocido, que sería el BC'. Entonces podemos formar la proporción entre dos lados, que podrían ser 8 y 20. Me conviene más porque el otro está en decimal, el 7 con 17,5. Tampoco es necesario calcular la razón de semejanza, sino que aplicamos directamente una proporción entre los lados conocidos. Entonces tenemos 8 es a 20 como 9 es a x, en ese orden. 8 es a 20 como 9 es a x. En el orden que hicimos la primera razón, también tenemos que hacer el mismo orden la segunda razón. Multiplicamos cruzado, nos quedaría 20 multiplicado por 9 y dividido 8. Nos quedaría entonces 20 por 9 son 180, dividido 8, 22,5. Por lo tanto, tenemos que el lado B'C' es igual a 22,5. Entonces acá en este problema pudimos formar proporciones sabiendo que eran semejantes, pero aplicando el postulado lado, ángulo, lado. Es decir, que dos lados que tienen un ángulo igual sean proporcionales. Veamos el siguiente problema. Dice, número 1, en la figura AN es igual a 6 centímetros, AB es igual a 14 centímetros, AM es igual a 9 centímetros. ¿Cuál es la medida del lado AC? Vamos a ver primero entonces si separamos estos triángulos. Estamos separando estos triángulos y vamos a formar dos triángulos y vamos a ver si estos dos triángulos son semejantes. Tenemos entonces el ángulo B y el ángulo N forman un ángulo de 90 grados. El ángulo A es común para ambos triángulos, por lo tanto tendríamos que ambos triángulos tienen dos ángulos iguales. Por lo tanto, por el postulado AA podemos decir que estos dos triángulos son semejantes. Y si son semejantes puedo formar proporciones. Entonces tenemos la medida AN igual a 6, que AB mide 14, AM mide 9 y me preguntan por la medida del lado AC. Vamos a formar una proporción entonces para encontrar el lado desconocido, formando una proporción entre lados homólogos. Entonces una proporción podría ser 14, que sería la base del triángulo mayor o más grande, es a 6, que sería la base del triángulo más pequeño, es a la diagonal del más grande como es a la diagonal del más pequeño. La figura separada ahí se ve mejor cuáles son los lados homólogos. O sea, 14 es a 6 como x es a 9. Multiplicamos cruzado, nos quedaría 14 por 9 dividido 6. 14 por 9 son 126. 126 dividido en 6 son 21. Por lo tanto, el lado AC es igual a 21. Entonces, en este caso, descubrimos que estos dos triángulos, si los separamos, forman dos triángulos semejantes por el postulado ángulo-ángulo. Formamos la proporción y encontramos el término desconocido.
Vamos al problema número 2. Dice, ¿cuál es la altura del edificio? Tenemos unas medidas: altura del árbol, 4 metros, la distancia a un punto al árbol son 6 metros y del mismo punto al edificio son 27 metros. Si miramos la figura, tenemos un triángulo, que sería el triángulo que está en color rojo, otro triángulo que está en color azul. Vamos a ver entonces que en estos dos triángulos tenemos dos ángulos de 90 grados, es decir, el árbol con el piso, lo mismo que el edificio con el piso, forman un ángulo de 90 grados. Tenemos entonces el ángulo de 90 para el triángulo rojo y el otro ángulo de 90 para el triángulo en azul. Y tenemos el ángulo en A, que sería un vértice común, o un ángulo común sería el mismo. Por lo tanto, en la figura tenemos dos triángulos semejantes por el postulado ángulo-ángulo. Y podemos formar una proporción para encontrar la altura del edificio. Una proporción podría ser 27 es a 6. Estamos calculando desde izquierda a derecha. 27 es a 6, o base con base, lados homólogos. Como la altura del edificio es la altura del árbol. Entonces, la base 27 con la base 6 es a la altura del edificio, como es a la altura del árbol. 27 es a 6, como x es a 4. Y ahí está una proporción. Multiplicamos cruzado, entonces nos quedaría 27 multiplicado por 4 dividido 6. 27 multiplicado por 4 son 108. 108 dividido 6 nos daría 18. Significa entonces que el edificio mide 18 metros. Entonces teníamos en este edificio con el árbol que se formaban dos triángulos semejantes y por medio del postulado ángulo-ángulo, y ahí podemos formar proporciones. Veamos el problema número 3. Dice, Juan observa 3 metros delante suyo en un espejo el reflejo de un helicóptero sobre un edificio de 15 metros de él. ¿A qué altura está el helicóptero si Juan tiene una estatura de 1,8 metros? Entonces dice que Juan observa 3 metros delante suyo en un espejo. Tenemos ahí un reflejo del helicóptero y de la punta del edificio. Dice que Juan observa 3 metros delante suyo un espejo. La distancia desde Juan al espejo son 3 metros. Sobre un edificio de 15 metros de él, o sea, Juan está a 15 metros del edificio. Dice a qué altura está el helicóptero o el edificio, la altura del edificio, si Juan tiene una altura de 1,8 metros. Si observamos acá, podemos dibujar dos triángulos, este triángulo rojo y este triángulo en morado. Vamos a formar entonces que tenemos dos ángulos rectos, que es el suelo con el edificio y Juan con el piso, forman ángulos de 90 grados, y tenemos un vértice común que sería el vértice A, que es justamente donde se refleja el helicóptero. Por lo tanto vamos a tener ángulo de 90 grados y un ángulo común, por lo tanto tenemos dos ángulos iguales en estos dos triángulos. Por lo tanto tenemos dos triángulos semejantes en la figura. Dos ángulos semejantes por el postulado ángulo-ángulo. Entonces podemos formar una proporción, pero me falta la distancia desde el espejo hasta el edificio. Sabemos que desde Juan hasta el espejo son 3 metros y que desde Juan al edificio son 15 metros, por lo tanto del espejo al edificio serían 12 metros, y ahí podemos formar una proporción correcta, que sería 1,8, que sería la altura entre los lados homólogos, sería altura de la persona, es a la altura del edificio, como es a la distancia al espejo de Juan y la distancia al espejo del edificio. Entonces 1,8 es a x, como 3 es a 12. Aquí tenemos una proporción con lados homólogos. Multiplicamos cruzado, quedaría 1,8 multiplicado por 12 sobre 3. 1,8 por 12 son 21,6 dividido 3. 21,6 dividido 3 nos da 7,2. X es igual a 7,2, lo que significa entonces que el edificio mide 7,2 metros, o la altura del helicóptero está a 7,2 metros.
Veamos el problema número 4. Dice, un farol que mide 5 metros de altura proyecta a determinada hora del día una sombra de 4 metros. ¿Qué altura tiene el edificio cercano si a la misma hora proyecta una sombra de 8 metros? Tenemos entonces, un farol mide 5 metros, a determinada hora del día proyecta una sombra de 4 metros. ¿Qué altura tiene el edificio si a la misma hora proyecta una sombra de 8 metros? Si vemos la figura, entonces tenemos dos triángulos que se formarían entre la altura del farol y la sombra, y entre el edificio y la sombra. Revisemos entonces que hay dos ángulos de 90 entre el edificio y el suelo, y entre el farol y el suelo hay dos ángulos de 90, y tenemos los ángulos A' y A que serían iguales. Entonces, dos ángulos de 90, el ángulo A con el A' que también medirían lo mismo. Por lo tanto, tenemos dos triángulos semejantes por el postulado ángulo-ángulo. Tenemos entonces, mirando los triángulos, podemos formar una proporción para encontrar la altura del edificio. Una proporción sería entonces 4 es a 8 como 5 es a x, es decir, la sombra del farol es a la sombra del edificio, como la altura del farol, 5, es a la altura del edificio, es decir, entre lados homólogos, una proporción entre lados homólogos. Multiplicamos cruzado, sería 8 por 5 dividido 4, 8 por 5 son 40, 40 dividido 4 son 10, x es igual a 10 en esta proporción, lo que significa que el edificio mide 10 metros. Eso con respecto entonces a la clase de semejanza de figuras planas y el objetivo semejanza de triángulos.